Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio para hablar de distancias. Hace poco hicimos un vídeo que está en el canal que era cuánto tenía que ser o de cuánto tenía que ser la tirada larga para el maratón de asfalto. Y os expliqué la diferencia entre hacerla por kilómetros o hacerla por tiempo. Pues hoy la pregunta viene de Roberto Raúl Pérez Picazo y nos dice: hola Juanma, y en este mismo orden de ideas, ¿cómo está el tema de las distancias para ultra y la montaña? Voy a por mi primer 50K. Muchas gracias por todo lo que has aportado en mi vida del corredor. Abrazos. Bueno, te voy a explicar, Roberto. Muchas gracias por la pregunta y lo que me dedicas, y te explico. En asfalto dije que los largos era mejor hacerlos por tiempo, es decir, con un margen de 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y 20. Si queréis saber por qué, simplemente tenéis que ver el vídeo. Y en montaña, ¿qué recomiendo? Pues algo parecido, pero en la montaña podemos alargar hasta 3 horas, 3 horas y media, incluso 4. ¿Por qué podemos alargar más tiempo? Porque la intensidad del asfalto y de la montaña es completamente diferente. Es decir, cuando nosotros hacemos un largo de 2 horas 20, normalmente son 2 horas 20 que no paramos de correr en asfalto. Es decir, desde que empiezas hasta que paras es todo el rato corriendo. En cambio, un largo de 2 horas o de 3 horas en la montaña, alternamos primero subidas muchas veces caminando, por lo que al final la intensidad caminando baja mucho. Después, en bajadas, según qué tipo de bajadas, si tú haces una bajada por pista o por senda fácil, la intensidad también desciende muchísimo. Es decir, tú puedes ir en llano o subiendo a 150, 140, 160 pulsaciones, pero que simplemente si te dejas caer, el pulso te puede bajar a 110, 120, 130. Y el tercer motivo serían las paradas. Normalmente, siempre que hacemos un entrenamiento de montaña, a no ser que lleves un compañero que es de tu mismo nivel y entrenéis siempre juntos, algunas veces cuando llegas arriba te paras para esperarlo, paráis en una fuente, recargáis agua, coméis algo, y las salidas son mucho menos estresantes que una salida de asfalto. Es decir, en una salida de trail normalmente hay alguna parada, hay algún descanso y siempre hay diferentes intensidades de entrenamiento, tanto subiendo como bajando como por llano. Igual que si nos metemos por una zona extremadamente técnica, también la intensidad suele bajar por el cuidado que le metemos a no tener caídas, tropezones, etc. Para un largo de 50 kilómetros, ¿qué te recomiendo? Pues lo mismo, es decir, más que hacer largos por kilómetros, porque no es lo mismo hacer un largo de 20 kilómetros y 500 positivos, que 20 kilómetros y 1000 positivos, que 20 kilómetros y 1500 positivos. Lo primero que tenemos que tener claro es que en la montaña el desnivel afecta a todo el volumen general del entrenamiento. Es decir, hay que tener en cuenta cuántos kilómetros vamos a hacer y cuánto desnivel vamos a hacer. Aún así, no es lo mismo hacer 20 kilómetros con 1000 positivos, más o menos por un terreno corredor, senda fácil, pista forestal, que 20 kilómetros con 1000 positivos por terreno técnico, por barrancos, por sendas complicadas. En los diferentes casos, un entrenamiento lo podríamos hacer en cosa de 2 horas, pero irnos hasta las 3 horas, 3 horas y media, dependiendo ya de cada uno, del terreno, del desnivel, de la dificultad. Para un largo de 50 kilómetros, yo te recomendaría hacer largos como mucho de 3 horas, 3 horas y media, 2 horas y media. Si es un largo en el que vas a ritmo constante, tienes pocas paradas, no tienes que esperar ningún corredor porque vas solo, pues al final te lo puedes hacer en 2 horas, 2 horas y media. Si es un largo que vas con compañeros, que te paras a hacerte fotos, que cuando te pones a comer vas caminando, que al final te paras en la fuente, etcétera, pues ya lo puedes alargar hasta las 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media. ¿Qué es lo que hago yo? Es decir, yo muchas veces cuando hago mis largos para el Mont Blanc,
para el Ultra Bandoleros, que al final no he podido ir, para el GR. Cuando voy solo, mis entrenamientos pues suelen ser entre 2 horas, 2 horas y media como mucho. En cambio, cuando voy con gente, pues a lo mejor los alargamos a 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media. Y es simplemente por este motivo, porque al final el tiempo en movimiento o el tiempo efectivo del entrenamiento, cuando hacemos un rodaje con gente en montaña, se suele disminuir bastante. Hoy mismo hemos hecho un rodaje de activación para mañana. Si yo hubiera ido solo, el rodaje hubieran sido pues 45 minutos, 1 hora, hora y 10, pero hemos ido con gente, venían compañeros que estaban iniciándose en la montaña y hemos tardado 1 hora 45. Pero claro, de esa hora 45, muchos ratos hemos ido acompañándoles, les hemos esperado, hemos grabado fotos, vídeos, y al final es 1 hora 45, pero que tiempo efectivo no es 1 hora 45, equivaldría a un entrenamiento de 45 minutos, 60 minutos. Por eso que te quiero decir, Roberto, que te tomes la preparación con calma. 50 kilómetros son muchos, no es necesario que apures los 30 kilómetros de entrenamiento, pero sí te recomiendo que hagas antes del ultra 3, 4, 5, 6, 7 entrenamientos entre las 2 horas, 2 horas y media. Y en alguna ocasión especial de 2 horas y media a 3 o 3 y media como máximo. Es decir, si tú poco a poco todo el entrenamiento lo vas preparando, haces los rodajes extensivos, que recuérdate que los largos son siempre rodajes extensivos a pocas pulsaciones y entrenando la alimentación, no vas a tener ningún problema en tu ultra de 50 kilómetros. Te recomiendo que sigas alguno de los planes de montaña que tienes en mi página web para hacerte una idea de cómo te puedes planificar el entrenamiento. Tienes 2 planes de 50 kilómetros, uno sería el plan de Tuejar, que son una carrera de 50 kilómetros, y otro el plan de Chiva, que es un plan de entrenamiento de una carrera de 60. Con esos 2 planes puedes tener una orientación de qué tienes que entrenar cada fin de semana y entre semana para llegar en plenas condiciones a la competición. Así que poquito más, Roberto, dejamos el vídeo de aquí. Como sabéis, os recomiendo seguir mis planes de entrenamiento y para cualquier consulta, duda, pregunta, como siempre, aquí abajo. Y hoy no me quiero despedir sin recordar que tengo abajo en la cajita de descripción una pestañita por si alguien quiere colaborar con el canal desde Patreon o desde PayPal, desde lo que queráis. Es decir, no hay límite de presupuesto, podéis colaborar desde 1 euro, 2 euros, 5, 10, 1000, lo que queráis. Pero al final ya sabéis que el canal sigue creciendo y al final pues son horas y tiempo, y si se agradece de alguna manera, simplemente puedo renovar material. Así que eso, ahí lo dejo. Y ahora sí que sí, después de este espacio publicitario, despedimos el vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.